Ya estamos en Gdańsk, Polonia. Mi polaco no es muy bueno, pero más o menos se pronuncia así. Desde el aeropuerto. Pero antes de eso nos vamos a encontrar con una persona. Chiquitita. Buenos días, nos estamos alistando ya para irnos a Gdańsk, Polonia. Sí, vamos a estar 24 horas en Gdańsk, Polonia. Vamos a salir del aeropuerto de Trondheim hasta Gdańsk, Polonia. Hemos conseguido unos vuelos súper baratos. Vamos a aprovechar esa oportunidad de conocer un nuevo destino, de mostrar la ciudad y también vamos a entrenar allí. Así que ya estamos casi listos para irnos. Y esto va a estar muy interesante. Bueno chicos, los vuelos que hemos conseguido sinceramente son baratitos para aprovechar el viaje. Y entonces nosotros en teoría no podemos llevar unas maletas grandes, tienen que caber debajo del asiento. Entonces eso es lo que hemos preparado. Yo sobre todo he intentado poner en mi bolso todo lo necesario, pero os voy a enseñar qué es lo que hemos hecho. Voy a empezar por mí. Vale, este es mi bolsito rosita. Tengo cosmética, mi ropa y la chaqueta, no sé si va a hacer frío o no. Y lo más importante, la ropa para entrenar, el dron. Y que también tiene aquí preparado, chaqueta, ropa para entrenar. Y eso es lo que en teoría lo que vamos a llevar. Mi preocupación un poquito sobre el dron, no sé si van a decir algo en Polonia o no, pero bueno, eso os lo contaremos también en el video. Contarles que los vuelos los hemos conseguido con la aplicación de Skyscanner. Es un buscador de vuelos y nos salió una ganga, como dicen en Venezuela. Solo 9 euros la ida y solo 9 euros la vuelta. Entonces el total del vuelo nos salió 18 euros de Trondheim, Noruega a Gdańsk, Polonia. Esa es una de las ventajas de vivir en Europa, que puedes viajar con muy poco dinero y te puedes ir un fin de semana a otro lugar, a otro sitio, explorar otra cultura, otras comidas. Entonces puedes viajar muy fácilmente con poco dinero. En Noruega relativamente todo es costoso, entonces para irnos al aeropuerto no podemos pedir un taxi, sino que vamos a irnos en el coche. Lo vamos a ir al aeropuerto y lo vamos a dejar allí. Como el viaje no va a durar más de 2 días, simplemente va a estar un día aparcado en el parking del aeropuerto de Trondheim. Al aeropuerto primero vamos a recoger a 2 personas. Lo hemos hecho así para abaratar el viaje y que el viaje sea un poco más rentable. Vamos a compartir gastos con estas 2 personas que también van al aeropuerto y vamos de camino a buscarla. En Noruega, las carreteras tú tienes que pagar peaje. Para eso utilizamos un aparato que tú tienes que ordenar por internet, que es este que va acá. Tú lo ordenas por internet, es totalmente gratuito, te llega a tu casa con tus datos de matrícula y ahí directamente se te carga todo. Entre tú más viajes, evidentemente más peajes vas a pagar. En este aparato te vas a ahorrar un dinerito. Si no lo tienes, te van a cobrar el importe más alto que ellos consideren. Tienen una tabla específica donde salen los importes. Entonces, bueno, no vamos solos, vamos con compañía de 2 chicas que son de Murcia, de España, que se llama Gema y Elida. Gema y Elida. Sí. Compartir este trayecto de viaje con estas 2 personas ha sido muy divertido y grato. ¿Por qué? Porque nos iban contando poco a poco todas esas aventuras que habían realizado en su visita a Noruega. Son 2 chicas universitarias que vienen desde la ciudad de Murcia a trabajar una temporada de verano y nada. Nosotros actualmente estamos viviendo en Noruega. ¿Por qué? Porque nos contrató una empresa y directamente vinimos aquí con el trabajo. Nosotros vamos a la tienda que se llama Rema. Eso es una tienda en teoría de productos, de alimentos típica, ¿vale? Y aquí hoy vamos a comprar algo para comer. Tenemos ya hambre y ya que estamos aquí lo vamos a elegir algo. Los voy a enseñar por encima un poco. Rema es una cadena de supermercados de Noruega y te la vas a encontrar en cada ciudad a la que vayas. Es un punto estratégico y específico para hacer una parada, comprar agua, comprar alguna cosa que necesites en cuanto a alimentación. Maneja precios accesibles. Eligiendo algo para desayunar porque me está entrando el hambre. Nos quedan como unos 20 minutitos para llegar al aeropuerto y nada, vamos a alistarnos ya para llegar allí porque si no nos puedes dejar el vuelo. Bueno, yo he elegido las 2 barritas de proteínas y unos sándwiches para quitar un poquito de hambre y más o menos todo esto va a costar alrededor de 110 coronas. 110 coronas. De eso queremos que se trate este episodio, de que conozcan sobre nosotros. Somos personas con
comunes y corrientes, como cualquier otra persona, que cada cosa que hacemos la tenemos que trabajar, la tenemos que esforzarnos. No tenemos papás ricos, no somos personas millonarias, no somos personas adineradas, no. Somos personas comunes y corrientes. Bien queremos mostrar en nuestros videos esa temática. Poder viajar con el mínimo posible, el poder hacer cosas que quizás son básicas para muchas personas, pero hay otras personas que no se pueden permitir. También os quiero comentar de lo bueno y fácil es viajar en Europa, por eso me gusta sinceramente vivir en Europa, por facilidad de viaje, igual que en el coche, igual que en avión, igual que en el tram, todo es mucho más fácil. Gracias a la edición, para no perder el tiempo, ya nos vemos directamente en el aeropuerto. Mira ese avión que va llegando. Hemos pasado el control y ya estamos esperando nuestro vuelo. Comentar sobre el aeropuerto de Tronca. La expectación que teníamos era de ver un aeropuerto grande, pero el aeropuerto no es tan grande, es pequeñito, entonces es muy fácil encontrar todo. Hemos perdido un poquito de tiempo a la hora de hacer el control. Decirles que tú puedes viajar desde Tronca, Noruega, hasta Gdansk, Polonia, por muy poco dinero. Estamos ya en el avión y los asientos relativamente están cómodos. Eso sí, va un poquito apretadito. Entonces a Anastasia le tocó la ventana. Tiene más suerte. Listo para abordar y a ver qué nos espera en Gdansk, Polonia. Na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji. Solo 2 horitas de vuelo, ha sido muy rápido, pero ya estamos aquí y ya tenemos que salir del avión. Los asientos no estuvieron nada mal, fueron unos como estos que están aquí, así que estamos listos. Anastasia está ahí detrás, muy contenta porque estamos ya aterrizando. Estamos ya en Gdansk y a empezar. Ha pasado el vuelo rapidito, sinceramente. Vamos a salir del aeropuerto, pero antes de eso nos vamos a encontrar con una persona. Vais a ver con quién. Si no quieren salir. Primer cartel que encontramos en polaco es el servicio, porque estábamos urgidos de ahí. Me estaba orinando literalmente. Entonces hemos aprovechado, estamos en el servicio y ahora vamos a recoger a la persona que le mencionamos y vamos a hacer la gestión para irnos al centro de Gdansk. ¡Привет! Ya te vi, no te esperaba. 30 minutos. En teoría nuestro plan era coger un taxi con una aplicación y llegar al centro, pero lo vamos a hacer un favor, por favor. Una persona de Trondheim necesita recoger algo en Polonia, entonces nosotros vamos a llevar, su hermano nos recogerá del aeropuerto, entonces nos vamos a esperar el chico. Barcelona is also beautiful, but it's so much tourism, it's crowded and it's not cheap. El sitio donde nos vamos a quedar en Google Maps tiene como un nombre, entonces nos hemos confundido un poco porque no encontrábamos un poco el nombre del sitio, del establecimiento, pero ya estamos aquí, estamos procediendo a hacer el check-in. Sí, nos han dado la segunda planta y vamos a ver cómo es. ¿Entera o la habitación? Yes, yes. Oh, ok. Habitación 208 y vamos a ver cómo es. Hola. Vamos a ver cómo es la habitación. Oh. Ah, chiquitita, muy chiquitita. Pero bueno, aquí tenemos 4 camas.
Vemos lo que hay fuera con las vistas. Bueno, esta habitación, como ves, pequeñita, nos costó 60 euros, ¿vale? Y está en pleno centro de Gdansk. Sí que es verdad que se comparte el baño y la ducha, pero bueno, esa es la opción que nos dio el Gdansk en el pleno centro. Hoy he vistas a las terracitas, entonces vamos a ver qué hay ahí abajo. Y vamos a explorar un poco. Se ve tranquilo a pesar de que es sábado, pero hay buen clima, eso sí, hay buen clima. Esa es la cocina de hostal, ¿vale? Según los carteles tienes televisión, wifi y todo. Bueno, a ver cómo es. Bueno, la verdad que la cocina está completa, bastante. Tiene de todo. Bueno, no está mal. Dentro de lo que cabe. Ah, mira, está frigorífico. Estamos en una calle que se llama Douglas, creo que así la pronunciación, más o menos se pronuncia así. El plan de ahora que tenemos es ir a un sitio a poder comer porque no hemos comido absolutamente nada desde que salimos. Bueno, un sitio no, vamos a un sitio especial que se llama Bar Neptun, un sitio barato que se puede comer típica comida de Polonia y aparte es barato. Entonces nos vamos exactamente a este bar. Vale, déjame tomar foto. Hemos pedido típica comida polaca que es piragi, que son como pruski pelmeni с мяса, ¿vale? Son masa y dentro lleva carne. Y bueno, es un crepes con queso, cuarto. Y bueno, hemos pedido todo esto para los tres. Mamá ha pedido sopa, típica también de aquí. Y todo eso nos costó alrededor de 25 euros más o menos. Así que nada, vamos a probar y buen provecho. Pero sin embargo, yo lo único que... Esto es como especie de masa, ¿verdad? Y por dentro tiene carne. Se llama pirog, ¿qué más? Pirashki. Pirashki. Entonces está piragui. rico de sabor, no está mal. Hoy se puede porque dice el día off, estamos probando cositas Diferente. nuevas en Polonia. En Polonia. Yo creo que voy a hacer una sección del gordito, el sitio gordo. Aprovecho que estoy aquí sentadito para contarles un poco sobre nosotros. Somos una pareja rusa-venezolana. Entonces tenemos una mezcla así un poco rara y también española porque Tasia, por ejemplo, vivió años en España, conocí en España, entonces hay una mezcla, pero la pareja en sí es rusa, venezolana. Anastasia nació en Rusia y yo nací en Venezuela. Entonces, de hablar, Anastasia sí que habla español, nos podemos comunicar en español, pero cuando empieza a hablar en ruso, todavía no he aprendido ruso, sé pocas palabras en ruso, así que tengo que ponerme a estudiar. Probamos comida típica de Polonia, pareció engordante, como es el día libre nuestro, nosotros podemos permitir probar cosas. Pero sí que es verdad que tiene mucha masa, tiene mucha sal, tiene muchas cosas que se engordan. No es una comida fit. Y bueno, parece también la comida rusa un poco. Empezamos a conocer la ciudad de Gdansk y tiene muchos puntos de interés y donde estamos hospedados todo te conecta muy cerca.
Entonces es un punto muy importante. Si vienes un fin de semana y te hospedas en el centro, vas a tener ese tiempo para ir a ver todo lo que te ofrece Gdansk. Hay mucha gente, hay mucho turismo. Vale, yo no hago con amor, ya está. Hazlo tú, con amor. Por eso. Amor, ¿y qué hacemos aquí? Ah, mamá, yo no entiendo. No sé qué hacemos aquí entonces. Cosas también. Bueno, ahí tiene, Nasty tiene ropa. Porque me... Cała reszta pań, cały babski wyż, ty mi wiesz, SOS. El viaje nos ha servido un poco para todo, porque la Anastasia tenía como unos 5 meses que no veía a su mamá. Nos hemos recontado aquí en Gdansk y nos volvemos juntos a Noruega. Y como se los he dicho, un punto anterior también, que somos personas comunes y corrientes, simplemente queríamos venir un día a Gdansk a conocer. Nos gusta viajar, nos gusta movernos, conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, y es un poco de lo que queremos que sean la temática de los vlogs. Entonces vamos así. Decirle que hay muchos sitios turísticos que hemos visto, pero que en realidad no nos interesa entrar a fondo a cada sitio turístico. Simplemente vamos mostrando las opciones que tienen si te quedan en el centro de Gdansk y lo que pueden hacer alrededor. Finalizar el día, lo más importante para nosotros es poder llegar a hacer este entrenamiento en este gimnasio y poder entrenar. Nos gusta también el fitness, nos hemos casado incluso con ropa deportiva y nos gusta comer sano. Más sin embargo, no somos personas que nos casamos con ciertos conceptos. Porque seamos fitness no significa que no podemos comer lo que comimos hace rato probando un plato típico de un país nuevo. En teoría hoy podemos, porque hoy en teoría es nuestro día off, por decirlo así. Sí que es cierto que en los días de semana mantenemos mucho la buena alimentación y la rutina de trabajar, estudiar. Entonces los días de semana siempre tratamos de ser muy juiciosos con todo, y los fines de semana que sí, a partir de ahora vamos a empezar a viajar y mostrarles nuevos lugares para conocer. Aquí hemos pasado. Claro. Ahora, ¿cómo pasamos allí? Matrículas de Polonia. Ese todo está en polaco. En realidad todo está en polaco. La zona turística es la que más o menos tiene en polaco y en inglés, pero todo está en polaco. Nos pasó que al momento de ordenar la comida, pues, como no entendemos nada del idioma, no sabíamos qué pedir. Entonces se nos dificultó eso. Anastasia, por ejemplo, habla en ruso y entiende un poco. Carteles en polaco o globos en polacos. Todo está en polaco, así que... Bueno, chicos, hemos decidido pasar a un centro comercial que se llama Forum Gdansk, y entonces vamos a entrar a ver qué es lo que hay por aquí, los precios que venden, porque también tenemos curiosidad.
Yo creo que todas las mujeres son iguales al final, que le encanta centros comerciales, el shopping, cosas para comprar, para ver qué hay, que venden, y me encanta, la verdad que aquí me siento muy interesante. Aquí se puede perder todo el día paseando por las tiendas, incluso comprando. Los precios, bueno, más o menos son igual que en España, igual que en cualquier centro comercial. Noruega, sinceramente son precios iguales más o menos, porque las tiendas son típicas, que es Zara, H&M, Bershka, Stradivarius, que están por todo el mundo. Entonces más o menos el precio ronda más o menos igual. Sí que es verdad que hay muchas tiendas que yo no conozco y es curioso ver cositas de allí, pero es un centro comercial grande, enorme, y bueno, hay cosas que se puede comprar y cosas que se puede no comprar. Yo ya tengo hambre, estoy muy cansada y entonces voy a buscar toda mi familia y creo que nos vamos a subir a comer algo en este mismo centro comercial. A ver, yo creo que ahí se ve bien la cámara. Y bueno, estamos en un punto donde hemos llegado ya al centro comercial. Está a unos 5 minutos del centro histórico. Todo está muy bien conectado si tú te quedas en el centro. Ahora yo estoy aprovechando cargar porque no tengo batería, entonces estoy cargando los móviles. Y las chicas sí que están dando un paseo porque es un centro comercial grande y hay muchas cosas por ver. Nos gustaría comentarles que esta nueva modalidad de vlog que estamos empezando a hacer también es nuevo para nosotros. Sí que es verdad que hemos viajado el último tiempo a varios destinos, a varios sitios, pero cuando lo haces en forma de vlog ya es diferente porque te tienes que organizar los sitios que quieres conocer, los sitios que quieres visitar, y todo es como que una gestión. Y sin conocer, sí que puedes disfrutar de 24 horas en el país que quieras ir. O sea, es cuestión de que lo planifiquen muy bien. En este caso nosotros lo planificamos los sitios que queremos visitar para conocer. Estoy en una aplicación que es donde necesito comprar los pases para poder entrenar hoy en este lugar. Entonces estoy haciendo eso, estoy buscando a ver cómo lo tengo que hacer. El gym se llama City Fix, entonces ahí es donde vamos a intentar entrenar hoy. Lo bueno que está abierto 24 horas, entonces eso nos va a permitir tener más tiempo por la noche e ir a entrenar en este gimnasio. Entonces de momento el plan va bien. Es en polaco Basi y Zlotów, pero en español significa moneda de oro. Actualmente, a la hora que grabamos este video, o en el día que grabamos este video, 1 euro equivale a 4,50 zlotów. Entonces más o menos para que tengan el cálculo, las personas que vienen con euro a Polonia en teoría le va a salir rentable. El centro comercial se divide por plantas, mira, la planta baja, 2 plantas, y creo que solo tiene 3 plantas. Lo que estoy haciendo ahora es que ya estoy al frente del gimnasio donde vamos a entrenar. No sé si lo ven ahí, se llama City Fix. Entonces todo parece que está automatizado. Acá en esta bocina he llamado para que venga un personal y me oriente un poco porque está todo automatizado y sinceramente no sé qué hacer. Just we would like to know about have a day pass for today. Is it possible? Yeah, we have like 24 hours one. It costs 40 zlotys. Basically, you have to create an account, QR code, sorry. It's coming here. Doors open, same thing with the exit. Ok, que simplemente pagar el Day Pass por internet y luego descargar la aplicación. Y en la aplicación al parecer te vas a tener el Day Pass, que puedes entrar a cualquier hora que quieras. Ya que estamos en Polonia hay que seguir probando la comida polaca. Esta es una especie como de buffet. Entonces tú coges acá tu platito, te sirves y lo pesas ahí. Entonces vamos a probar qué tal está. Bueno, yo he cogido 2 albóndigas, piragui y un poquito de ensalada. Eso es mi decisión de hoy. Vale, Enrique está cogiendo también carne, espagueti y un poquito de ensalada. Para la cena sí que me fui más un poco ensalada, vegetales, carbohidratos y carne. Entonces para mantener un balance nutritivo para la cena. Entonces por la noche quiero comer relativamente más sano y un poco más nutritivo para tener fuerzas para mañana, porque si no... esta comida en el centro comercial en Polonia nos salió alrededor de 36 zlotów.
serían como 8,50 euros. Entonces no está mal. Así que hay que comer, chicos, para tener siempre fuerza, ¿vale? Hemos encontrado este gimnasio, ¿vale? Y queremos ir a probar el gimnasio, comparar los precios y todo, y enseñar y demostrar vayamos donde vayamos, viajamos donde viajamos, todos los tipos de gimnasio que existen. Vamos a entrar, vamos a entrenar y hemos venido acá con esa misión. Así que nada, no perdamos tiempo y vamos a entrar. Antes de entrar, sí que es verdad que les tenemos que comentar que el centro comercial cierra a las 10 de la noche, pero el gimnasio trabaja 24 horas. Está muy bien porque hoy, por ejemplo, que hemos venido con escaso de tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo máximo posible en el gimnasio y ofrecerles un entrenamiento, entonces estamos aquí y vamos a comprar un Day Pass y vamos a entrar, ¿vale? Nacha está llenando aquí los datos para el Day Pass. Entonces pinchamos la pantalla y vamos a intentar comprar un pase para hoy. Vale, somos nuevos. Trainer Pass. Vale, no, este no es. Quick Training. Y como ves, el precio es 39,95 colones. Puedes entrar 24 horas. Pues eso es lo que vamos a comprar ahora mismo. Bueno, nosotros hemos tardado casi media hora en rellenar los datos y la verdad que es un coñazo. Es súper incómodo, pero por fin hemos rellenado y por fin lo vamos a entrar dentro del gimnasio. Bueno, como pueden ver, ya estamos dentro del gimnasio donde vamos a realizar una rutina hoy de hombros. Este gimnasio está ubicado en el centro comercial Forum Dance, a solo 5 minutos del centro histórico, y simplemente con comprar un Day Pass tenemos acceso 24 horas a este gimnasio, que por lo que vemos se ve un gimnasio grande, espacioso, y aquí es donde vamos a realizar hoy la rutina de entrenamiento. Así que no perdamos más tiempo y vamos a romperla ya, pero ya. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Para disfrutar de la rutina completa de este entrenamiento te dejaremos en la descripción el enlace para que puedas ir con tan solo un clic a nuestros perfiles de Instagram, y así podrás disfrutar de los detalles del entrenamiento de hombros que realizamos en Dance Polonia. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Esta es una sala de relax donde puedes descansar, cargarte los móviles y bueno, queremos comentar que por hoy hemos terminado de entrenar, hemos cumplido y nos vamos a descansar. Hemos encontrado las varitas de proteína aquí en Polonia en un supermercado y hemos tenido curiosidad de cómo son las proteínas. Y bueno, valen 9,49 zlotys, que son alrededor de 12 euros más o menos. Y lo vamos a escoger alguna para probar. Pero la verdad que hay variedad, bastante. Aparte hay también proteínas i vitaminas, muchas creatinas, vitaminas i de todo. Była sprawa dla mnie mega priorytetowa w tym pokazie i przez to też jest bardzo krótki. Po prostu nie daję rady długo kręcić na takich obrotach, bo... Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hips around, can't stop, roll back down, my ladies, short
Ayer después del entrenamiento lo que hemos hecho es venir a dormir unas horas y tratar de grabarles un entrenamiento en la calle. Una de las cosas que a nosotros también nos encanta y solemos hacer cada vez que viajamos es esa, siempre llevarnos un recuerdo en los sitios turísticos que vamos, pero en forma de entrenamiento. Entonces vamos a intentar hacerlo ahora, aún no amanece, para no perder tiempo aquí y seguir. Las sensaciones de dormir fueron un poquito como que dormí corriendo, dormí deprisa, ya, pero eso también lo da porque, claro, no tenemos muchas horas en este viaje y queremos aprovechar el máximo. Ayer nos fuimos a la cama alrededor de las 12 de la noche, 1, entonces ahora mismo son 5:30, entonces, a ver, 4 horitas se han pasado así volando. Итак, доброе утро. Честно сказать, я проснулась, не заметила даже. Hola a todos. Buenos días. Sí que es verdad que me he levantado y no me he enterado que he dormido. Hemos dormido muy profundo y la verdad que la sensación, pues bueno, hemos podido dormir, gracias a Dios que no había mucho ruido y ya está. Nosotros hemos levantado muy temprano para ir a hacer un entrenamiento mientras que está amaneciendo y llevar un recuerdo muy bonito de esto. Apenas caminamos 2-3 minutos y vemos con la gente que se ha quedado seguro por la noche de fiesta. Están allí que no se pueden ni mover. Entonces eso es lo que te da la noche, diversión también. Nosotros la verdad que ayer había buen ambiente, queríamos mirar un poco por fuera, pero es que no podíamos ni siquiera movernos. Entonces hemos decidido descansar esas 4 horas y ya está. Ahora nos dirigimos a la calle que llegamos recién ayer y pudimos comer, para allí tratar de hacer el entrenamiento y un poco ahí alrededor también tirar el dron, a ver si no hay ningún problema con el dron. Mire cómo están estas calles. Por ejemplo, ayer cuando llegamos estaba lleno, no podías hacer muchas cosas, toda la gente por todos lados. Ahora medio amanece, sin embargo la gente sale de fiesta y está aún con la buena energía de la noche, así que miren qué vista más bonita por la mañana. Lo bueno de esta hora es que como no hay absolutamente nadie, no hay ruido, no hay nada, entonces se presta para hacer cosas. Hay un refrán que dice: el que madruga, Dios lo ayuda, así que hay que levantarse temprano para ser productivo. Haciéndoles un balance de todo lo que queríamos hacer aquí en Polonia, relativamente cumplimos todas las cosas que hemos apuntado. Nosotros en teoría solemos aprovechar la mañana, porque en la mañana sí que es cierto que hay una cierta luz que te permite hacer unas fotografías como que más interesantes. Entonces Anastasia ahora va a tirar el dron, va a tomar unas escenas. Tenemos el vuelo a las 9 de la mañana, entonces terminando aquí vamos a tomar lo que es la aplicación de Uber para ordenar el taxi. Que queremos hacer de estos videos son estas: viajar, entrenar a los sitios donde vamos y conocer los gimnasios, grabar los precios que tienen, todo. Entonces es un poco más de una introducción a lo que queremos mostrarles. Evidentemente cada vlog nos irán conociendo mucho más, y también me encantaría que en los comentarios nos dejéis cosas que quisieran saber, quisieran preguntar. Son libres de preguntar cualquier información que necesiten y nosotros con mucho gusto se la responderemos en los comentarios y eso.
vamos. Hola Noruega, hola Noruega. Y vamos a tomar ahora el check-in y ya en teoría nos tenemos que volver a Trondheim. Compramos algo por ahí. Este aeropuerto sí que parece el de Gdansk, Polonia, más grande. Ahí tenemos Entonces, nuestro vuelo, que es Trondheim a las 9:45. ¿Veis por ahí en la tabla? Ahí, por ahí. Entonces este aeropuerto parece más grande, se ve interesante. Entonces, el de Trondheim sí que es pequeñito, pero este, mira, tiene buena pinta. ¿Cuál es el plan? El plan, no sé, nosotros quizás tenemos que desayunar algo porque hay hambre. Pero claro, el aeropuerto siempre es muy caro, entonces estamos pensando a ver si dónde. Nosotros siempre, normalmente, estamos registrando opciones del móvil para registrar el vuelo. Y esta vez hemos registrado, pero sí que es verdad, no sé por qué han puesto, a todos los tres, han puesto sitios diferentes. Pero Enrique vio el mundo, no sé cómo lo hizo, y ahora mismo estamos aquí los tres juntitos, con la familia juntos. Pero bueno, también quiero contar que a la vuelta de Trondheim nosotros estamos en un avión que creo que es de la misma compañía, pero sí que es verdad que lo noto un poquito diferente, que es más cómodo y tiene mucho espacio para las piernas. Para ir un poco concluyendo, quiero mostrarles un poco cómo este aeropuerto es más pequeño que el de Gdansk. Se nota que es mucho más pequeño, hay mucho menos flujo de gente. El de Gdansk sí que es cierto que es más grande y tiene más cositas que ver. Estuvimos moviéndonos alrededor y hay más cosas. Vamos de camino a la salida ya. Nos ahorramos este paso, que no tenemos maleta en bodega, venimos vacío y así que todo bien, todo fine. En general nos hemos propuesto hacer ciertas cosas en este episodio y todas las hemos cumplido. Incluso se le añade el plus de que Anastasia se reencontró con su mamá y está aquí ya con nosotros. Así que nada, nos toca despedirnos, nos toca ir a descansar, invitarlos nuevamente a que no se pierdan los próximos episodios que van a venir en este canal. Si os ha gustado este video, ponerle un like, suscribirnos y seguirnos, porque lo vamos a viajar a menudo y vamos a enseñar todo lo posible de nuestra parte, que es entrenar y es viajar.